Buenas tardes, mis amigos. Bienvenidos a mi canal Abajo Cadenas. Hoy es martes 9 de marzo del año 2021. Bueno, amigos, como les dije, vamos a retomar nuestra charla sobre Venezuela. Ha pasado un año desde el último programa que grabé sobre Venezuela y hoy quiero retomar, a mi juicio, las condiciones en las que estamos. Actualmente, lo que yo percibo, lo que yo siento, cuáles son. Inclusive creo que son 5, vamos a hablar de 5 aspectos fundamentales que los venezolanos tenemos que reconocer en este momento para poder avanzar, para poder seguir, para poder parar, para hacer algo. Nosotros debemos reconocer que 5 cosas nos pasaron y nos están pasando. Después hablaremos quizás más sobre eso, pero primera cosa que debemos entender, señores, es que el proyecto de Juan Guaidó fracasó. Fracasó, señores, fracasó. Eso no quiere decir que Juan Guaidó no sea el presidente legítimo, es el presidente legítimo de Venezuela. Lamentablemente no supo entenderlo, no supo cuál era su papel, no entendió la majestad del cargo, no entendió cómo Venezuela se jugó con él cartas increíblemente importantes y él las desechó. Él no fue lo suficientemente inteligente ni se buscó el equipo más inteligente para hacer gobierno con él. No fue capaz de enfrentar a Maduro y, por supuesto, no fue capaz de liderar la transición hacia la democracia ni el llamado a elecciones. No voy a juzgar el por qué, porque todos sabemos más o menos lo que pasó en Venezuela y, por supuesto, cómo los partidos políticos tradicionales y los modernos se enfrentaron en esa etapa, por supuesto, de obtener la cuota de poder en ese momento. Cosa buena, a mi juicio, que quedó de la presidencia, que queda porque todavía es presidente, inclusive todavía pudiera sorprendernos. Ojalá que nos sorprendiera y todo cambiara de la noche a la mañana. Cosa buena, los embajadores que Guaidó nombró en muchísimos países que están trabajando por todos esos venezolanos esparcidos por el planeta que están siendo sometidos a toda clase de vejaciones, humillaciones y maltratos. Los embajadores que Guaidó ha nombrado, pues sencillamente están haciendo su trabajo. Eso es de agradecer. Eso es sencillamente una esperanza para esta diáspora horrible que Venezuela ha vivido como nunca en toda su historia, esta diáspora que nos dispersó a lo largo y ancho del planeta. Segunda cosa, por supuesto, que deviene de la primera, si Juan Guaidó, por supuesto, no fue capaz de sacar a Maduro, Maduro y su camarilla siguen en el poder campantes, siguen en el poder creyéndose absolutos dueños de Venezuela y por supuesto creyéndose que van a estar allí por sécula seculoro. Así actúan en consecuencia. Ellos son los amos del valle, como decíamos, y por supuesto actúan como si eso nunca fuese a cambiar. Porque no es posible que sea de otra manera, tiene que ser así, tienen que sentirse así, porque ¿cómo se va a sentir alguien en un país donde todos sus gobernantes, sus altos dirigentes, inclusive el presidente de la nación, está siendo buscado por la DEA, por la Policía Internacional? Tienen precio sus cabezas y siguen gobernando como si nada. ¿Cómo es posible? ¿Cómo nos explicamos que toda la delincuencia civil y militar de la nación está siendo buscada, tiene expedientes por crímenes de todo tipo, desde corrupción, lavado de dinero, venta de drogas, asesinato, tortura, todo lo que usted quiera imaginarse, todos los crímenes de humanidad, y siguen en el poder? No hay forma humana ni divina quizás de sacarlos de allí. Entonces por eso se sienten así, van a estar por sécula, seculoro en el poder. No hay otra. Ni siquiera los cazarrecompensas, ni siquiera un sicario por ahí, tú sabes, vamos a decir, obstinado, se quiere ganar los millones que hay por ellos. Estamos en una situación jamás vista en la historia. Todo el planeta sabe que hay unos criminales buscados en un sitio que están subjuzgando criminalmente a un pueblo, lo están matando, y allí están.
tranquilos. O sea, ¿cómo explicamos eso a la historia, a la humanidad, a las generaciones futuras? Y eso me lleva a la tercera cosa. ¿Dónde están las instituciones internacionales encargadas de velar, por supuesto, por la seguridad de los pueblos, por, vamos a decir, por el salvaguarda de las personas, de las comunidades, de las culturas que están en riesgo de extinción por masacres, por tortura, por muerte? Somos nosotros los venezolanos. ¿Dónde está la ONU? ¿Dónde está el Tribunal de la Haya? ¿Dónde está la OEA? ¿Dónde está el Grupo de Lima? ¿Dónde está la Unión Europea? ¿Dónde están todas esas instituciones creadas para salvar a pueblos como el nuestro? Que han enviado, tú sabes, comisión viene, comisión va, informe viene, informe va, viene todo el mundo y mira, y sí, los expedientes son kilométricos, conocidos por todo el mundo, y Maduro acaba de expulsar del país a la representante de la Unión Europea y hacen lo que les da la gana porque no hay quien les ponga coto, porque no hay ninguna de estas instituciones cuyo deber primordial es preservar la vida de un pueblo, sencillamente tiene la autoridad para intervenir en Venezuela, tienen la autoridad para parar lo que sucede en Venezuela y no lo hacen. Un sencillo ejército de paz o una policía, cualquiera puede venir a Venezuela porque tiene suficientes cargos, porque tienen suficiente expediente para darle un parado por humanidad a lo que sucede en Venezuela y no lo hacen. ¿Cuál es el compromiso de estas instituciones que se agotaron? Se agotaron por completo, perdieron el rumbo y sencillamente no vale la pena pertenecer a una institución que se demora 20 años en abrir un expediente, que se demora 30 años en abrir un caso en La Haya. No, señor, ya eso no es posible. Esas instituciones se agotaron. Y si hablamos de las instituciones internacionales, pues tenemos que hablar de las instituciones nacionales. ¿Quién hace oposición en Venezuela? ¿Cuál es la oposición en Venezuela? ¿Dónde están los partidos políticos? Acción Democrática, COPEI, Primera Justicia, Voluntad Popular y cuánto cosa hay en Venezuela. ¿Dónde están? Están todos absolutamente en desbandada. No queda ninguno en pie. Están en ostracismo tratando de recomponerse y ver cómo se reagrupan para seguir obteniendo alguna cuota de poder porque lo perdieron todito. La oposición venezolana negoció con Nicolás Maduro. Todos estos dirigentes de la oposición venezolana tienen algún cuentico con la revolución bolivariana. Todos, definitivamente, ya no se escapa ninguno. Veamos lo que pasó, ¿se acuerdan ustedes? Hace casi 2 años con el Frente Amplio, que era el frente que iba supra macro nacional, que iba a encargarse de la transición y de sacar a Maduro del poder. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con el Frente Amplio? Que todos los partidos políticos se pelean por el poder y por supuesto este Frente Amplio también fue permeado por el chavismo. Claro, con el cuento de que son chavistas conscientes los que estaban en el Frente Amplio, porque somos tan amplios que invitamos a los chavistas para sacar a los chavistas. Solo a uno estúpido se le puede ocurrir esa vaina. Pero bueno, estaban los chavistas conscientes. ¿Y qué pasó? Mire, un chavista consciente es un oxímoron. Un chavista consciente es una cosa imposible de reconciliarse en la realidad, porque o eres consciente y entonces no puedes ser chavista, o eres chavista y obviamente no vas a ser consciente. Esa cosa no existe. Ese Frente Amplio fue sencillamente permeado por el chavismo, lo penetraron, lo diluyeron y se acabó como todo lo que hacen en Venezuela. Así que esa oposición venezolana, no sé, ¿dónde están los líderes? Dispersos por todo el mundo, hablando sobre Venezuela, evidentemente, pero más nada. ¿Qué queda en Venezuela? En Venezuela queda, ¿verdad?, un pueblo, que es lo último que voy a hablar de los venezolanos mismos. Quedan unos venezolanos absolutamente burlados, unos venezolanos que se sienten manipulados, descontentos, tristes, deprimidos, pobres, miserables, hambrientos, enfermos. Eso es lo que queda en Venezuela. Y una dirigencia que se perdió
un pueblo sin líderes, un pueblo que camina por inercia, un pueblo que se está acostumbrando al hambre, a la miseria, que se está acostumbrando al dolo, que se está acostumbrando a la prebenda, que se está a la estafa, un pueblo que se está acostumbrando a comer una vez al día, porque ¿qué más? No hay otra. Y porque perdió la esperanza en sus líderes, perdió la esperanza en sus partidos, perdió la esperanza en todo el mundo. Eso es Venezuela. Qué calamidad tan grande, señores, se nos tenemos encima. Y a nadie le duele. A nadie en el mundo le duele esa vaina. Y si le duele, es para hacer palestra política. Porque la ONU mandó cuánto emisario hay en el mundo. Y vino la Bachelet, y vino lo otro, y todo el mundo. Y, señores, de eso tenemos que conversar. No podemos acostumbrarnos a la miseria, al hambre. No podemos acostumbrarnos a ser un pueblo sojuzgado por criminales. No podemos. Me niego rotundamente a esa realidad. Algo haremos y entre ustedes, yo y los que están afuera y todo el que quiera, debemos empezar a labrar y a pensar cuál es otra posibilidad para salir de estos criminales. Seguiremos conversando, mis amigos. Seguiremos haciendo. Muy buenas tardes.